Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. El ejército ruso me salvó la vida, Israel me devolvió la dignidad y Venezuela me devolvió la fe en los seres humanos. Los venezolanos viven en un país bendito, pero aún no lo saben. Con estas frases conmovedoras de Hilo Hotfeld, sobreviviente del Holocausto de uno de los campos de concentración, iniciamos La Ciudad Letrada. Hermosas y contundentes estas declaraciones que nos permiten conectarnos con ustedes una vez más, queridos amigos. Somos, como ya lo dijimos, La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. El equipo que conforma este podcast está integrado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general, y en la conducción, quien tenemos el gratísimo placer de estar con ustedes, hablar y ser sus oídos, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Grace, mira que tenemos un maratón de varios episodios de la tercera semana consecutiva en la que estamos. Hoy, de paso, no sé en Arequipa, pero hoy es el último domingo de verano acá en Chile. Lo que menos parece es un domingo de verano. Claro, casi va Arequipa. Hola Oscar, hola a toda la audiencia, hola a todas las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Mira, fíjate que ya no puedo hacer ese cambio entre Lima y Arequipa porque Arequipa es frío, entonces digamos que el verano ya se fue aquí, no lo siento, pero es agradable, no se siente ese calor sofocante como en Lima, pero sí, se supone que también es el último domingo de verano, ya comienza mi etapa, mi estación favorita, entonces vamos a ver cómo... Esos sonidos que están escuchando, Grace, para decirle a la audiencia, son parte de banda sonora del programa de hoy de la ciudad de Valencia, España, que ya nuestro invitado va a explicarnos a qué se deben esos petardos. Sí, sí, no se vayan a asustar. Exacto. Así que calma. Así que bueno, espero que este programa de hoy lo disfruten mucho. La verdad que sí, Oscar, tenemos un maratón, ya llevamos varias semanas consecutivas. Espero que esta racha continúe, de verdad, me encanta. Entonces, bueno, no vamos a perder mucho tiempo ya. Les recuerdo que nos pueden ver por YouTube. También si prefieren escucharnos, nos pueden escuchar por Spreaker o por Spotify, como La Ciudad Letrada. Y nuestras redes sociales, se las recuerdo, en Twitter, Facebook, Instagram, La Ciudad Letrada. Así que nos pueden conseguir por allí. Así es. Y bueno, si se perdieron algunos episodios anteriores, pueden volver o volver a ellos, verlos, buscarlos para que se ponga al tanto, se suscriba, active la campanita y total, esto es gratis, no hace mayor daño y nos apoyan a nosotros para que continuemos produciendo este tipo de contenido. Bien, Grace, hoy estamos súper complacidos, tenemos un par de invitados de una institución que en lo particular a mí me ha conmovido y me ha gustado, o me gustan las actividades que ellos realizan. Nos acompañan Leti Tobar y Luis Jiménez de Espacio Ana Frank. Y la razón por la cual hemos titulado el episodio de hoy Espacio Ana Frank, lugar de coexistencia. Grace, indícanos por favor quién es Luis Jiménez. Muy bien. Luis Manuel Jiménez Ramos es venezolano, es profesor en educación secundaria y docente asesor en la Universidad Nacional Abierta. También posee el título de magíster en educación superior y doctor en innovación educativas. También se desempeña como coordinador de educación de Espacio Ana Frank. ¿Sí? Así que a ver, Oscar, cuéntanos quién es Leti. Leti Tobar, caraqueña, es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad es egresista de la maestría en Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad Metropolitana y de Historia de las Américas en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas en Caracas, Venezuela. En esas casas de estudio desarrolla la investigación o la línea de investigación titulada Historia de la Mujer y desde hace más de 10 años se ha dedicado al trabajo comunitario
con zonas vulnerables, especialmente niños y jóvenes. Actualmente realiza labores dentro del área de comunicaciones de Espacio Ana Frank, además de ser creadora de contenidos en redes sociales. Bienvenidos entonces, Leti Tobar y Luis Jiménez. Un placer que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta increíble oportunidad de poder comunicar sobre Espacio Ana Frank, de qué va todo esto que hacemos. Antes de esto, quiero aclarar un poquito aquello de los sonidos que estaban escuchando, los petardos. ¿Sí? Estoy en España, estoy en Valencia, la Comunidad Valenciana no tiene fallas otra vez. Fallas son unas fiestas muy típicas de acá de la Comunidad Valenciana. Por segundo año no tienen por aquello del COVID, pero las personas pues reciclan a eso y entonces hacen estallar petardos, los muchachos, los niños estallan petardos todo el día en las calles, pero espero que no les moleste demasiado. No, en absoluto. Más bien, nos parece interesante y así nuestra audiencia también se entera de algunas fiestas tradicionales en otros lugares Bien, Leti y Luis, nosotros hemos revisado la página de Espacio Ana Frank. Yo particularmente tuve la chance de participar en varias de las actividades que ustedes organizaron en el pasado mes de febrero, también en enero, creé la existencia de ustedes. Así que nos pueden explicar qué es Espacios Ana Frank, a qué se dedican, cuál es la función que tienen. Permíteme, Leti, a ver si es posible que yo pueda resumir un poquito esto, ¿no? Porque es tan amplio lo que es Espacio Ana Frank, porque Espacio Ana Frank, la palabra espacio acude o significa no realmente 4 paredes, un techo y un piso, ¿no? Realmente es un espacio conceptual de una organización sin fines de lucro que desde el año 2006 está empeñada en desarrollar lugares, ¿sí? Lugares en las personas, entre las personas, para poder incrementar el concepto de lo que es el respeto a las diferencias, el respeto al diferente y el ejercicio de la valentía moral como una forma de vida, ¿no? Esto es Espacio Ana Frank realmente. La forma como lo hacemos, desde luego, escapa, por supuesto, de los muros, de las paredes de la oficina, que sí tenemos, por supuesto. En Caracas hay una oficina, pero la oficina es simplemente lugar de encuentro en muchas oportunidades, pero realmente la acción, perdón, la acción de Espacio Ana Frank es en las universidades, es en las escuelas, es en las calles, es en los museos, es en los lugares públicos, es donde las personas pueden manifestar y reflexionar respecto de aquello que les mostramos, aquellas cosas, sobre todo imágenes que les mostramos, videos, audios, fotografías, exposiciones, charlas, películas para poder hablar sobre ellas. Es decir, una manera de poder escuchar a la gente y escucharla sobre la forma como estas personas quieren expresarse para respeto es Espacio Ana Frank. Entonces, ¿por qué surge Espacio Ana Frank? Ante la necesidad justamente de proveer estos espacios a una comunidad caraqueña en principio, pero que ahora se está extendiendo mucho hacia el interior del país, y que proveerles un lugar para poder manifestarse de esta manera y luchar desde allí, desde esos espacios de reflexión, contra la discriminación, que un poco también contra la formación de estereotipos, contra el irrespeto a las diferencias, que es al final lo que trae como consecuencia la violencia extrema, no solamente entre personas que conviven, sino entre personas que ni siquiera se conocen. Entonces, si vamos al principio de lo que significa la violencia como manera de poder destruir a las sociedades, la forma de poder combatirla es desde adentro, es decir, hablando de eso, a través de un término que para nosotros es muy importante, yo diría que es el norte de Espacio Ana Frank, que es la coexistencia. No como una entelequia, no como una utopía, ¿no? Como algo que sí es posible lograr en algún momento, pero sobre lo cual hay que hablar. Y es necesario hacer y ejecutar todo un camino
que no es otro que ese que acabo de mencionar del respeto a las diferencias, etcétera, etcétera, para poder llegar a esa eventual coexistencia. De verdad que fascinado con toda la explicación que nos ha dado, y esto nos permite a nosotros, nos genera muchísimas preguntas, ¿no? Y más que preguntas, una primera reflexión que me viene a la cabeza es que usted lo dijo, están desde el 2006, es decir, que este año ustedes están por cumplir 15 años de existencia. Y algo que me llamó la atención es que, pese a que tienen estos 15 años de existencia, pero no son del todo conocidos, no sé si me equivoco, pero por lo menos yo lo vine a conocer fue este año, 2021, fuera de Venezuela. ¿Por qué no son tan conocidos, o por qué antes, en el caso de nosotros, por qué antes no habíamos escuchado de espacios Ana Frank? ¿A qué cree que se deba esto? ¿A esa juventud todavía de la institución, o en todo caso a que quizás su trabajo es más, digamos, silencioso? No pretendemos ser silenciosos, todo lo contrario, queremos hacer toda la bulla necesaria. Sí. Queremos hacer toda la bulla necesaria no para que se nos conozca como Espacio Ana Frank, aunque desde luego es inherente el nombre pues a la acción, ¿no? Sino para que la acción sea conocida, para que aquello que desarrollamos realmente toda persona que quiera repetirlo, replicarlo, lo haga. Una persona que ya no está con nosotros en este plano, pero que fue especialísima para todos, a quien conservamos un amor increíble, que es justamente la madre de Ilana Becker, a quien sí conoces, Oscar, a través del teléfono, ¿verdad? Marianne Becker. Ella nos afirmaba y nos decía y nos repetía constantemente que no importa quién lo haga, el caso es que se haga. Es decir, Espacio Ana Frank, desde luego, es una organización que tiene un nombre y un apellido. Ahora hablaremos un poco de eso, del nombre y el apellido de la organización, pero que no se queda dentro de del nombre la acción. Hay muchas personas, hoy día hay muchas personas que están replicando esto que Espacio Ana Frank propone sin necesidad incluso de pasar por nosotros. Y eso es realmente un éxito increíble, porque revela simplemente que lo que importa es trascender a la individualidad, trascender el protagonismo para acceder justamente a lo que es importante. Lo que es importante es el ejercicio del respeto. No me importa que no sepamos definir lo que es el respeto, lo importante es que lo ejerzamos. No nos importa tanto que es poder definir qué es valentía moral, pero es necesario ejercer la valentía moral. ¿Me explico? Entonces, si estamos logrando eso, bueno, pues eso es lo importante, más allá del nombre mismo. Claro, es que, a ver, lo que usted está diciendo es sumamente fundamental, porque nosotros manejamos conceptos y manejamos definiciones de, por ejemplo, respeto, valentía, valores morales, coexistencia. Eso está muy bien, manejarlo desde el punto de vista teórico, si quieres, filosófico, pero cuando no lo llevamos a la práctica, cuando no lo ejecutamos, entonces básicamente es como si no lo tuviéramos, o sencillamente como si no lo supiéramos. Y por lo que yo he visto, las actividades que ustedes han realizado, ustedes lo han promovido, no solamente manejan la concepción teórica, filosófica, epistémica de estas palabras, y hoy más allá que de las palabras, de estos valores, sino que inclusive lo proponen, lo propician entre las distintas actividades. Creemos fundamentalmente que todo esto que acabamos de decir y que estamos hablando tiene que ver con la educación y con la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos en todas sus edades. Nunca terminamos de aprender, pero qué importante es poder desarrollar este tipo de actitudes y este tipo de conductas desde que el niño está en sus primeras fases de formación. Por ello es que nosotros no tenemos ningún tipo de límite en relación con las edades de la gente que participa en nuestros programas. Hay programas para niños pequeños, 6 años, 7 años, hay programas para ellos, igual que hay programas para gente mayor. Entonces, creemos que la formación es constante, es continua, y que mientras antes los niños empiecen a recibir este tipo de contacto con este tipo de principios, antes podemos lograr efectos positivos. Bien, eso me parece súper
súper importante, porque eso incluso es lo que estábamos hablando, Oscar, ayer, de que todo este tipo de información, de valores, deben que comenzar desde los niños, porque es la sociedad que viene de relevo, que es lo que siempre se dice. Ahora, en lo que estuvimos conversando, es interesante y bueno, tengo una pregunta y es que si el nombre de Ana Frank es simbólico, tiene alguna simbología, me imagino que sí, pero esa respuesta nos las pueden dar en el siguiente segmento porque vamos a la primera pausa. Te recomiendo qué leer. Hola, soy la profesora Norma González de Zambrano, docente adscrita al Departamento de Castellano, Literatura y Latín en el Instituto Pedagógico de Caracas, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Como profesora del área de lengua castellana y literatura, promuevo la lectura en general, aquella lectura que te aporte cultura general, pero que también pueda enriquecer el conocimiento en tu área de formación y el conocimiento literario. En esta oportunidad te sugiero el libro Margarita Infanta, del escritor venezolano y asuntino Francisco Zuniaga. ¿Por qué recomiendo esta obra? Porque considero que en ella se conjugan una serie de relatos que muestran la pureza de la infancia, pero también la pureza de una isla antes del auge urbanístico y turístico. Bien, estamos de vuelta, amigos todos de la Ciudad Letrada. Conversamos con Leti Tobar y Luis Jiménez de Espacio Ana Frank. Escuchamos hace un momento una cápsula que yo creo que viene muy a propósito con lo último que nos refirió Luis sobre el papel que cumplen ellos en la infancia con los niños y sobre todo porque en esta edad es donde probablemente se puede generar la mejor educación posible para que sean mujeres y hombres. Grace, dejaste una pregunta en el aire. Sí, exactamente. El nombre de Ana Frank. Yo leí el libro de Ana Frank y fue uno de mis favoritos por recomendación de Oscar. Creo que todos los libros que he mencionado aquí en el espacio siempre son por recomendación de Oscar. Pero me parece muy lindo y eso es lo que quería saber, si el nombre de Ana Frank de la institución es simbólico, ¿tiene algún significado? Bueno, sí. Que bueno, sí, en el espacio tomamos el nombre de Ana Frank justamente por este libro, por el diario de Ana Frank que comentas, Grace. Como todos sabemos, durante el dominio nazi en Alemania y en gran parte de Europa murieron millones de personas, y de estos millones de personas, 6 millones eran judíos. Esta matanza, esta catástrofe, se debió a que los alemanes, o que los nazis específicamente, perdón, pensaban que estas personas eran inferiores o que pensaban distinto. Entre estos 6 millones de judíos que mueren, pues también había una niñita, Anneliese Frank. Ella deja su testimonio por escrito, deja un diario, y ese diario para nosotros es un gran instrumento de esperanza, de perdón, de tolerancia, y justamente nos invita a la reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros para construir espacios donde no haya intolerancia, espacios en donde podamos coexistir, en donde podamos respetar y convivir entre diferentes? Entonces, bueno, de esas enseñanzas y esos aprendizajes que nos deja este diario de esta niña, pues de ahí viene nuestro nombre, porque justamente queremos imitar estas características de ella, y queremos pues también crear estos espacios. Y nos ponemos en esa posición de pensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para crear lugares armoniosos, lugares para la coexistencia, lugares que nos permitan ser valientes? Sí, mira, Leti, Luis y Grace y audiencia general, yo creo que una lectura obligatoria debe ser el diario de Ana Frank, todas las instituciones. Por lo menos en mi caso, que yo soy profesor del área de lengua y literatura, creo que con Grace lo leímos. Grace fue mi alumna, entonces creo que lo leímos en bachillerato, porque es un libro que nos muestra en parte la fe, ¿no? La esperanza, y sobre todo una palabra que no está, creo, ustedes me corregirán, tanto Luis como Leti me corregirán, no está en el libro, pero
que nosotros la podemos interpretar, que es la palabra coexistencia, y que de paso esta palabra coexistencia, y vamos más allá de las palabras, este valor de la coexistencia es el lema de ustedes. Cuando yo contacté a Ilana y estábamos armando el programa, uno de los nombres que barajamos fue Espacio Ana Frank, lugar de la tolerancia y la reflexión. Ella me dijo, no, mejor lugar de la coexistencia. Y me explicó por qué la palabra coexistencia. Yo no lo voy a decir, eso preferiría que fueran ustedes. ¿Por qué coexistencia es, digamos, el norte y el eje transversal de Espacios Ana Frank? ¿Por qué es tan importante esta palabra y este valor? Bien, me atrevo a decir que la palabra tolerancia y la palabra coexistencia vienen un poco como a coincidir dentro de los mismos ámbitos en que nosotros actuamos. Sin embargo, la palabra tolerancia intentamos no usarla con demasiada frecuencia porque ella implica o tiene implícito una sensación más bien como que de aguante, ¿no? de aguantar cosas que no es necesario ni siquiera prudente seguir aguantando. Entonces, por eso no utilizamos tanto la palabra tolerancia, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos que tolerar? ¿Qué cosas podemos tolerar? Por ejemplo, para mí es absolutamente imposible tolerar la injusticia, ¿sí? No puedo ser tolerante con la injusticia, ni tolerante con la discriminación. Entonces, ante esa ambigüedad de criterios respecto de lo que es la tolerancia, preferimos no utilizarla con tanta frecuencia, sí utilizar la palabra coexistencia como representación de lo que es al final del camino el resultado del reconocimiento a las diferencias, la no discriminación, la eliminación de los estereotipos y todo este camino que por supuesto que no es fácil, no es nada sencillo, viene al final a reventar en aquello que podemos considerar como coexistencia, ¿no? Que no es solamente existir juntos, como diría el diccionario, ¿verdad? No es solo eso. Es existir juntos, pero con esos añadidos, ¿sí? Con los añadidos del respeto a toda persona, aun cuando con todas las diferencias que podamos tener con ella, ¿no? Porque si hay algo cierto que no podemos dudar nunca, es que somos distintos, somos diferentes, somos diversos, ¿verdad? Pero dentro de esa diversidad y dentro de esas diferencias tenemos que vivir. Entonces, la realidad que nos lleva a poder vivir con esas diferencias es lo que entendemos como coexistencia realmente. Por eso para nosotros es la coexistencia, pues es la palabra mágica. Claro, una de las cosas aquí hablando también sobre el libro, una de las cosas que me hizo más internalizar el diario de Ana Frank es la empatía, porque al ser un diario tú sientes que estás en esa situación y muchas veces una de las mejores formas de, digamos que enseñar a otras personas es brindándole empatía, es colócate en mi situación, entiende cómo se sentiría y eso muchas veces cambia la mentalidad de muchas personas. Entonces también la coexistencia, creo que la empatía es una pieza clave, una pieza fundamental. Y lo digo mucho también porque, hablando desde mi posición, que también lo estuve comentando con Oscar ayer, es cuando tú emigras. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Perú, es un cambio y no voy a hablar mal porque he pasado muy buenos momentos, pero para nadie es un secreto que también hay situaciones en las que sientes rechazo por ser de donde eres. Entonces, no es algo solamente que ocurre en Venezuela, sino que obviamente ocurre en todas partes del mundo. Me parece que fundaciones como esta deberían expandirse, si pudiera ser a nivel internacional sería fantástico, que de hecho esa es una de las preguntas, que si han pensado o tienen algunos planes de expansión, de proyectarlo a otros países. A lo que yo le agregaría, disculpe Luis y Grace, a lo que yo le agregaría sobre todo tomando en cuenta que estamos cerca de unos 6 millones de venezolanos fuera, en la que en muchos casos han sufrido objeto de discriminación y que no les permiten pues coexistir en esos lugares o en un caso se los prohíbe. Entonces, en atención a esa pregunta que formula Grace, agregaría esto sí, tomando en cuenta que estamos tantos venezolanos fuera del país. Espacio Ana Frank, bueno, no Espacio Ana Frank.
Existen distintas casas Ana Frank, sí, casas en distintos países que son completamente autónomas, cada una realiza sus actividades. Sí hay cierta comunicación con algunos, de hecho compartimos las actividades que hacemos en una casa matriz que está en Holanda, pero cada quien realiza sus actividades y es impresionante ver la cantidad de cosas y de propuestas que hay a nivel mundial cuando se suben todas ahí y ves las propuestas que hay en todos los países. Es maravilloso, es increíble y cabe destacar, creo que es un tema para sentirnos muy orgullosos, que Venezuela está en la cabeza de muchas de estas actividades por la cantidad de personas que asisten a nuestras propuestas, por la calidad de las experiencias que brindamos. Entonces, bueno, creo que eso es también un punto para sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que hacemos en nuestro país. Y ahora, volviendo al tema de la coexistencia, sobre todo en sociedades que están pasando crisis profunda, como el caso de la venezolana, y quizá podemos extender al caso de Latinoamérica, se hace difícil muchas veces propiciar, patentar esto de la coexistencia. Y en ese sentido, ¿qué herramientas manejan ustedes para lograr este valor? Vamos a denominarlo valor, si vale el término. ¿Qué herramientas manejan ustedes para que al final entre el grupo de personas que conviven en un lugar, en un país, puedan coexistir armónicamente? Bueno, nosotros proponemos 10 herramientas para lograr esta coexistencia, ¿no? Esas 10 herramientas no son, por supuesto, ningún decálogo cerrado. No son para nada una situación de un diccionario para hacerlo, ¿no? Pero da algunas ideas para poder en comunidad ir conversando sobre estas cosas, sobre todo cuando las comunidades pueden estar organizadas, como los colegios, las universidades, ¿verdad? Ciertas asociaciones de vecinos, como antes le conocíamos aquí, que han cambiado también los nombres hasta de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esas 10 herramientas, puedo mencionar algo así como, conoce los asuntos que nos dividen. Si conocemos los asuntos que nos dividen, podemos hablar sobre ellos y entonces comenzar a hablar en esos espacios que quedan entre las posiciones que nos dividen. En lugar de conversar sobre las cosas que nos separan, vamos a conversar sobre las cosas que nos unen y aquellos en los cuales podemos estar de acuerdo. Que es mucho más interesante y más constructivo hablar sobre las cosas que tenemos en común que sobre las cosas que nos separan, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué cosas nos separan. Entonces son herramientas, ¿ves? Son herramientas para poder trabajar sobre ellas en esos ámbitos de comunidades organizadas. Por ejemplo, haz algo respecto de los demás también. Ese también es muy importante porque se separa del individualismo y se separa del personalismo para adentrarse en la alteridad, es decir, en el conocimiento del otro, no solamente como otro, sino como ese otro con diferencias, con personalidad, con situaciones que pueden ser también coexistentes con mi presencia, ¿verdad? Y con mi personalidad. Entonces, si yo trabajo en esos lugares, este tipo de herramientas, es posible que podamos lograr a corto plazo buenos resultados. Es necesario, por supuesto, no solamente hablar, como bien dijiste antes, Oscar, no solamente hablar de ello y conceptualizar sobre ello, sino proveer los espacios concretos necesarios como para que estas ideas se lleven a cabo y se lleven a la práctica en la vida cotidiana, ¿sí? Desde el niño hasta el adulto mayor. Y bueno, son 10 herramientas, ¿no? Esas 10 herramientas no necesariamente tenemos que hablar de ellas hoy, pero sí quiero que en la página web de Espacio Ana Frank están todas ellas bien descritas y podemos ir analizándolas una a una cuando tengamos un poco más de tiempo. Sí, sí. A propósito de esto, sobre todo yo me apoyo en esto de que las palabras, nosotros podemos manejar las teorías, palabras y demás, pero como lo dijo este filósofo del lenguaje Austin, las palabras son acciones y no basta con nosotros solamente proferir una palabra determinada, en este caso coexistencia, si no accionamos, si no actuamos en torno a ella. Entonces,
es muy válido todo esto que usted está indicando. Vamos a seguir hablando un poco más de lo que ustedes están haciendo. Me gustaría detenerme también en el decálogo que ustedes tienen aquí para fomentar la coexistencia, porque estoy ahorita leyendo la página y quiero hablar sobre uno en particular que me llamó la atención, pero eso lo hacemos después de la segunda pausa. Te recomiendo que escuchar. Hola, soy Francia Andrade. Hoy vengo a invitarlos a escuchar una de las canciones más hermosas del folclore venezolano. Se llama Oriente es otro color, compuesta por el maestro Henry Martínez, quien además se ha destacado como escritor de narrativa. Esta pieza pertenece al género 5x8. Oriente es otro color es un canto al paisaje del oriente de Venezuela. En su ritmo merenguero propio de esa región se describe la naturaleza frente al mar Caribe. Ha sido interpretada por Cecilia Todd y muchos otros cantantes y grupos venezolanos. Una de las interpretaciones recientes de esta pieza excelentemente lograda y que me gustaría que escucharan es la que hace el grupo Zaperoco Musical y que pueden disfrutar a través de su cuenta de Instagram @zaperocomusical. Disfrútenla. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Estamos de vuelta. Estamos teniendo una conversación bastante interesante. Estamos hablando sobre el espacio Ana Frank. Espero que estén disfrutando mucho el programa de hoy, todas las personas que nos están viendo. Y una palabra que quiero decirles es que aprendan a coexistir. Búsquenla. Así que bueno, Oscar, dejaste una pregunta ahí en el aire. Querías comentar algo, así que es el momento. Efectivamente. Antes de comentar estos valores que propician la coexistencia o herramientas, mejor dicho, para la coexistencia que están en la página web de Espacio Ana Frank, pueden consultar. Acá nos saluda Joana Rivero Belisario desde Venezuela, quien ya la tuvimos por acá ya hace un tiempo y esperemos tenerla nuevamente. E igualmente invitamos a toda la audiencia que nos está escuchando que si tienen alguna pregunta, algún comentario que realizar, pues pueden hacerlo por el chat de YouTube del programa. Bien, Luis Leti, hay una herramienta que es la número 4 que ustedes colocaron o que está colocado en la página web que me llamó la atención, sobre todo porque quienes me conocen, hablan a modo personal y disculpen si suena muy egocéntrico, porque quienes me conocen saben que a mí me gusta la diversidad. Y yo apoyo 100% la diversidad, porque cuando hay una diferencia, sobre todo entre los seres humanos, entre quienes somos una sociedad, podemos aprender del otro. Y esta cuarta herramienta que ustedes tienen aquí, y es la que calza perfectamente con esto que yo he tenido como un estilo de vida, que es subraya la importancia de la diversidad y la armonía en tu comunidad. Apoya y participa en eventos que promueven estos valores. Yo creo que eso es importante. En una sociedad, por ejemplo, como la venezolana, donde todos somos diversos, donde todos somos distintos porque provenimos de tres, aunque esta palabra ya no debería utilizarse, pero vamos a utilizar tres razas, como fueron la española, la indígena y la africana, de tres culturas, mejor dicho, tres culturas distintas, y nos formamos como sociedad donde todos somos diversos. Dentro de la misma Caracas hay una diversidad amplia, y fuera de Caracas y en toda Venezuela y en América Latina. Entonces, me encanta que dentro de la coexistencia, una de las herramientas para lograrla es esto de subrayar la importancia de la diversidad. Y vaya que es importante, ¿no, Luis y Leti? Lo importante es que ser diverso y diferente, porque creo yo podemos aprender del otro y el otro puede aprender de nosotros. Esto ha sido motivo de insistencia permanente en las escuelas, con esos niños de los cuales hablamos antes, que desde los 7 años, 6 años vienen recibiendo este tipo de mensajes, porque no solamente vernos como distintos, sino como diversos, ¿verdad? Y que en la diversidad de cualquier índole
no solamente la diversidad en la piel, sino diversidad en el pensamiento, y ahora pues la diversidad en el género incluso, podemos perfectamente entender que toda persona tiene el derecho a poder desarrollarse dentro de esa misma diversidad. No es fuera de la diversidad, es dentro de la diversidad y bajo la comprensión de todas las personas que forman parte de ese grupo social. Y que eso hay que empezar a hacerlo ya. Es decir, no solamente hablar de esto, sino empezar a trajinar este tipo de acciones desde ahora. Y acudo a un texto que no es mío, por supuesto, es de justamente Ana Frank en uno de sus días de reflexión, cuando ella termina uno de esos días de anotación en ese diario de esta manera. Dice, qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo. Allí en esa frase, en esas dos líneas escritas por Ana Frank en ese momento, Ana Frank me está invitando a empezar a trabajar, me está invitando a caminar, pero no caminar mañana, no, caminar hoy, ¿te das cuenta? Porque no dice qué maravilloso sería, ni siquiera, no, ella dice qué maravilloso es. ¿Sí? En esas palabras hay significados, ¿te das cuenta? Que nadie tenga que esperar, es decir, nadie me incluye a mí, te incluye a ti, con todo lo diferente que tú eres de mí, porque somos diferentes y somos diversos, pues en ese nadie también estamos incluidos. Entonces, desagregar estas palabras de Ana Frank constituye también una forma de poder hacer esto que tú mismo estás diciendo, ¿no? De resaltar lo diverso que somos, no solamente en el color de piel y en los ojos, sino también en las formas de pensar y de entender el mundo y la realidad. Claro, y viene a propósito en un mundo actual en el que estamos viviendo en que pareciera no cabemos todos las noticias que recibimos a diario, ¿no? O sea, Grace lo comentó hace un momento, los ataques de xenofobia que han ocurrido, bueno, yo creo que más que xenofobia, desde mi punto de vista creo que es más aporofobia que otra cuestión, pero los ataques que han sufrido venezolanos, por lo menos en el caso particular, en algunos países de Sudamérica, el caso también de los migrantes africanos en Europa y de otros tantos, y que haya una institución como Ana Frank que promueva que los diversos, entre todos, podemos coexistir y en esa coexistencia, pues, ayudarnos y aprender uno del otro, creo que es fantástico, ¿no? Sobre todo porque da una fe, desde mi punto de vista, da una fe de que podemos mejorar aún más el mundo y que el día de mañana posiblemente pueda ser mejor. Sí, eso es justamente la idea y nos encontramos muy contentos de que en un principio nosotros, Pasión a Frank, acudíamos a estos lugares ofreciendo nuestro acompañamiento a estas actividades normales de estas instituciones, pero hoy día somos llamados para hacerlo. Esto es, sí, hoy día, y esto te da un poquito respuesta a aquella inquietud que tenías, Oscar, de aquello de que no éramos muy conocidos. Pues yo creo que estamos logrando, después de 15 años casi de existencia en esta sociedad venezolana, que ser solicitados, pues. Esto nos complace porque nos dice que el mensaje está más allá del nombre, Pasión a Frank, el mensaje cala y el mensaje interesa. Sí, eso es súper lindo, que es lo mismo que, creo que es la constancia, cuando tú haces algo de corazón y por ayudar, se nota, y si tienes que tener constancia, porque obviamente van a haber muchos trabas, obstáculos, pero cuando haces algo de corazón y por ayudar, se nota y se siente, así sea a la larga, así sea después de 15 años, pero sí, es muy lindo que siga esa constancia porque de verdad es algo que marca, y hay muchas personas que necesitan ese tipo de espacio, ese tipo de actividades, hay personas que cambian su perspectiva, su forma de ver, su forma de actuar y para bien, entonces eso es sumamente genial. Otra parte que también estuvimos viendo es que, de acuerdo a lo que hemos conversado también, es que ustedes fomentan la parte de la memoria, lo estuvimos leyendo por la página. ¿Pueden hablarnos sobre ese aspecto? ¿Qué tan importante o qué toque importante tiene la memoria allí? Sí, claro que sí.
para Espacio Ana Frank es una de nuestras tareas fundamentales propiciar esto justamente para que ningún evento de estos que hemos mencionado antes, que han sido oscuros para nuestra historia, se repitan en el futuro. Justamente con respecto a esto, todos los 27 de enero llevamos adelante una actividad que se llama In Memoriam, dando respuesta a la resolución 67 de la Organización de Naciones Unidas, que nos invita a recordar a todas las víctimas del Holocausto. En Espacio Ana Frank tenemos muchísimos años dando ya respuesta a esto y haciendo actividades para el público en general, en donde los invitamos justamente a reflexionar en torno a este tema. Este año 2021, por primera vez lo hicimos completamente online, esta actividad, compartiendo un documental llamado Caribia y Constein, Los barcos de la esperanza, que justamente es un espectáculo. ¿Verdad? Hermoso. Yo lloré, yo que no soy llorón para algunas cosas. Y todo. Sí, es que es increíble y además creo que viene perfecto en este momento de nuestra historia también. Es de un cineasta venezolano llamado Jonathan Bokubovic. Y bueno, habla un poco de la experiencia que tuvo Venezuela abriendo sus puertas a la comunidad judía, justamente que huía en ese momento previo a la guerra, intentando buscar un espacio para hacerlo su hogar. Y les digo que creo que es importante este mensaje justo en este momento, bueno, por lo que comentaba Grace, de lo que está pasando en el mundo con los venezolanos, pues también hay que recordar lo que ha hecho Venezuela por el mundo y cómo ha sido un espacio siempre de puertas abiertas para quien lo ha necesitado. Justamente con esta intención de darnos una palmadita en el hombro y recordar lo que realmente está en el corazón del venezolano, este año 2021 intentamos que este In Memoriam pues fuese justamente en torno a la identidad, a la solidaridad del venezolano, y bueno, por eso presentamos este documental, que incluso sigue todavía en nuestro canal de YouTube del Espacio Ana Frank, está ahí disponible para todo el que lo quiera ver, lo invitamos realmente a que lo disfruten, a que lo vean, porque bueno, como dice Oscar, es una experiencia increíble conocer este episodio de nuestra historia, bueno, y saber eso que ha hecho Venezuela por el resto de las personas que han necesitado de nuestro país. Sí, y además yo creo que la clave también de toda sociedad es recordar, es su memoria. Y si tenemos memoria, pues esta coexistencia que ustedes propician, que ustedes fomentan, pues va a ser inclusive mucho más fácil de que podamos no adquirirla, sino accionarla, actuar en torno a ella, ¿no? Sí, justamente Espacio Ana Frank intenta eso, que sea más... Perdón. Quería agregar un poquito algo, Leti, a lo que sí. Excelentemente acabas de decir respecto de esta memoria, ¿no? que tiene que ver con el de la venezolanidad, ¿sí? Que es extensible a toda aquella persona que se encuentra fuera de nuestro país, porque ahorita tenemos Grace, ¿no? Son un ejemplo de esto, y que se están insertando en una sociedad que los está acogiendo de muchas maneras, ¿sí? Lamentablemente en otros casos pues no es tanto así, pero en la mayor parte de los casos sí es así. Entonces, gente como... Creo que tenemos un problema. Que vienen a ser representantes de ¿sí? Sí, es que se está cortando un poquito. Se cortó un tanto, Luis, y nos puede decir, creo que logramos escuchar que algo que los venezolanos somos representantes en cada uno de los países en que estamos. Creo que se nos fue. Bueno, cosas que pasan si estamos en vivo. Ustedes saben cómo a veces funcionan las conexiones. Ya nos dimos cuenta que no es solamente un tópico único de Venezuela, que las conexiones pueden fallar. Puede pasar. Puede pasar en los mejores lugares. Exactamente. Pero bueno, a ver, mientras recuperamos a Luis, Leti, si una institución educativa quiere contactarlos a ustedes, ¿qué necesita hacer? ¿Cómo los contacta? O sea, ¿por qué medio?
Bueno, nosotros somos bastante activos por las redes sociales, a través de nuestro correo, y bueno, todo está en internet, todos los puntos de contacto, nuestro Instagram, nuestro Twitter, Facebook, los correos que están a la disposición de todos. Espacio Ana Frank está abierto a trabajar con cualquier institución educativa, con cualquier grupo de personas. Estamos sumamente abiertos a esto, simplemente tienen que contactarnos y bueno, buscamos la manera de generar alguna experiencia juntos. Vale, acá de todas maneras en la descripción del programa vamos a dejar el link de la página web para que aquellas personas, aquellas instituciones educativas que deseen contactarnos, pues primero revisen la página y en la página está toda la información de contacto, correo, número de teléfono y por supuesto las redes sociales. A ver, algo que también revisando la página, porque la página está muy completa, y aparte muy llamativa visualmente y permite que podamos navegar fácilmente. Pero bueno, yo voy a formular la pregunta después de la pausa porque ahora nos corresponde hacerla y esperamos recuperar a Luis lo más pronto posible. Te recomiendo qué ver. Estimados amigos de la ciudad letrada, soy Rodrigo Valenzuela Melidilu y quería recomendar para ver la serie Battlestar Galactica disponible en Amazon Prime. Si bien los efectos especiales han tenido un mal envejecer, estos pasan a segundo plano dado la calidad de la historia y sus personajes. Es un viaje fascinante donde se observa lo mejor y lo peor del ser humano, desde lo personal a lo colectivo. La intriga política y militar, el politeísmo, monoteísmo, la acción y el romance se mezclan de una manera que no existen capítulos bajos. Cada personaje se desarrolla e importa en una historia que solo crece a lo largo de sus 4 temporadas. El plot consiste en que, después de 40 años de la guerra con sus creadores, los Cylons reaparecen atacando a la población humana de las 12 colonias de Kobul utilizando armas nucleares. Tras el ataque sobreviven no más de 40.000 personas que se ven forzadas al éxodo con la idea de encontrar el camino a la Tierra. Bien, acabamos de escuchar y esto suena interesante, así que espero que lo hayan escuchado bien porque lo vamos a buscar. Estamos hablando sobre Espacio Ana Frank, un espacio para la coexistencia. De verdad que creo y espero que el mensaje que estamos tratando de transmitir con todo esto haya sido muy claro y que sea muy claro. Y bueno, vamos a continuar porque todavía no nos vamos. Por favor, Oscar, que hayas dejado... Yo voy a contar una infidencia. Ustedes no lo saben, pero acaba de temblar donde está Grace. Así que si ustedes vieron la cara de susto de Grace, no se preocupen o no se espanten, es que acaba de temblar en Arequipa. O sea, voy a hacer de verdad un paréntesis. Algo de lo que creo que jamás me voy a acostumbrar de vivir en Perú son los temblores. A mí me da muchísimo miedo y bueno, espero que no hayan visto mi cara, traté de disimularlo mucho. Grace, entonces no te vengas a Chile, porque en Chile tiembla todos los días. Acá nosotros hemos pasado temblores maravillosos. No, dígame cuando son en la madrugada. Yo, no. Bien, volvemos entonces, retomamos, ya tenemos a Luis nuevamente después de la desconexión momentánea. Luis, me gustaría que retomara lo que estaba diciendo de la representación de los venezolanos para cerrar ese punto y poder ir a otro. Hablar sobre la representación, que cada venezolano es representante en cada lugar en que se encuentra. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, no, intentabas simplemente insistir sobre ese carácter del venezolano en todas partes donde está. Cuando estamos en nuestro país, pues somos aquella persona de los brazos abiertos, como lo fuimos en ese año 1939, con ese grupo de más de 250 judíos que una nueva vida y como lo hicieron realmente, ¿no? Y cada convencido de que es posible también desarrollar esa venezolanidad expresando aquello que somos y haciendo poniendo muy en alto todo lo que significa el valor de ser venezolano en esos lugares. Perfecto. Sí, no, coincido totalmente con usted. Hay algo que
me llamó la atención de la página web, cuando nosotros le hacemos clic en donde dice ¿qué hacemos? Hay un apartado que es sobre la juventud. No sé si nos pudieran comentar sobre ese aspecto, porque por lo menos aquí voy a leer textualmente, dice, formar jóvenes líderes que sean agentes de cambio en la construcción de una sociedad justa y con la diversidad de pensamientos. Vaya qué objetivo más hermoso que tienen ustedes allí. ¿Cómo están logrando formar estos jóvenes líderes en la Venezuela actual? Y mira que lo necesitamos mucho. Pues sí, en el área de juventud del espacio Ana Frank hay una diversidad de actividades que se proponen a los jóvenes, pero hay una en específico que se llama Embajadores de la Coexistencia, en donde los jóvenes por varios meses se van formando justamente como agentes de cambio en sus entornos, bien sea su universidad, su comunidad, los espacios en los que habitan. Y bueno, durante todos estos meses se van formando en un montón de temáticas bien minucioso, bien detallado, con componentes de altísimo nivel, para finalizar con la propuesta de un proyecto que tienen que presentar estos jóvenes y que además tienen que ejecutar. Por eso el profesor Luis también les decía, bueno, hay un montón de gente, no nada más nosotros, trabajando en torno a estos objetivos que nos hemos planteado en el espacio Ana Frank. Y estos jóvenes se terminan convirtiendo en embajadores de la coexistencia, llevando estos proyectos a los lugares en los que se encuentran. ¡Wow! Qué fantástico esto, porque esto significa que en la nueva Venezuela que va a llegar, y esperemos que sea más temprano que tarde, estos jóvenes van a ser el semillero y pueden ser los iniciadores para que tengamos una sociedad pues más justa, más diversa y sobre todo más plural, ¿no? Sí, y justamente no estamos esperando que llegue esa Venezuela con la que todos soñamos, no, la estamos construyendo hoy con todas esas acciones, y estos jóvenes, que son muy jóvenes, que son estudiantes universitarios, la están construyendo hoy en sus entornos. Mira, Me gusta eso. una de las cosas que estoy hablando, o sea, que una de las cosas que más me gusta de todos estos espacios que están creando es precisamente eso, porque muchos venezolanos ya han salido de Venezuela y muchos ya están haciendo familia, están haciendo vida afuera. Y si es como el ejemplo que le puse a Oscar, yo vivo en Perú. Si yo llego a crear mi familia aquí, llego a tener un hijo, y si en algún momento llego a regresar a Venezuela, mi hijo ya va a ir con otro tipo de culturas, otro tipo de creencias, otra mentalidad. Y es interesante, digamos que me tranquiliza un poco el saber de que puede llegar a un espacio en donde él no se va a sentir diferente, sino que va a poder sentirse incluido, no excluido. Entonces, que se esté fomentando este tipo de cosas, y si lo vemos a futuro, si lo proyectamos a muchos años adelante, estamos creando de verdad esa Venezuela inclusiva, que no importa la religión que tengas, ni el color, ni tu acento, sino que aquí podemos coexistir. Hay un espacio para cada uno y es un espacio agradable. Eso me parece de verdad fantástico, y de hecho, como ya me respondieron de que hay diferentes en todas partes del mundo, voy a buscar aquí en Perú a ver si al menos puedo colocar un granito de arena a todo eso, porque de verdad que me parece fabuloso. ¿Okay? Sí, a ver, yo creo que, insisto, la labor que están haciendo es sumamente interesante. Y aquí viene una pregunta. En los últimos programas, sobre todo cuando hemos tenido invitados venezolanos, tratamos de formularla en torno a la situación que está viviendo el país en este momento. Un país como Venezuela, voy a ir la pregunta en dos. ¿Ustedes consideran que en Venezuela, en la Venezuela actual, no existe coexistencia? O sí, o por lo menos en el caso de ustedes, están de alguna manera sembrando este valor. Sí, yo diría que el venezolano siempre ha coexistido o ha intentado coexistir a pesar de las diferencias. Creo que tenemos Este tema. Algunas fallas, Luis. Lo escuchamos entrecortado.
A ver, bueno, la audiencia sabe que estos son detalles. Esto suele pasar, pero vamos a colocar toda nuestra energía y buena vibra para que la conexión mejore. Bueno, un poco como decía el profesor Luis, nosotros creemos realmente que existe la coexistencia y además hay un montón de personas como nosotros que están trabajando en seguirla construyendo y además creo que es algo que está en nuestro ADN, el venezolano es así, el venezolano entiende y ve la riqueza en esas diferencias, lo que hemos estado hablando hoy, entendemos que somos diferentes, pero eso no es negativo, sino que es parte de nuestra riqueza, de lo importante y lo hermoso que tenemos de ser venezolanos. Tenemos a Luis. ¿Sí? Parece probablemente que no sé. No, todavía no. Oh, sí. A ver, creo que sí, profe. No sé si puedo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Bien. Trataba de decir, por ejemplo, o tomándolo como ejemplo, a estos grupos de personas seguramente en algún caso de familiar tenemos nosotros así, cuando hemos tenido personas criadas por nuestras madres o nuestras abuelas sin ser hijos y sin ser nietos, simplemente por el conocimiento de la persona. Lo volvimos a perder. Parece que creo que está dando una analogía bastante interesante. Y eso es algo que me gustaría destacar. A ver, Luis. A ver. Sí. No sé si me oyen, no sé si me escuchan, pero... Ahora sí, ahora sí. Se nos congeló nuevamente. Seguramente todos habíamos estado involucrados, en los que hay personas que forman parte de nuestra familia sin ser, y amigos que se convierten en buena parte en Venezuela, y creo que es un hecho inédito en el mundo. No es muy corriente ver eso en el mundo, ¿no? Entonces, eso forma parte de esa coexistencia que queremos que se reproduzca, pero es necesario hablar de eso. Es necesario tratar de rescatar qué es, por qué recientemente empezamos a vernos como distintos, aunque somos diferentes, pero sin alteridad, es decir, sin comprender. A ver si rescatamos un tanto las ideas. Sin entender que somos diferentes. Seguimos teniendo problemas, Luis, con la comunicación. A ver si intentamos rescatar lo que ha dicho. Creo que decía Luis y Leti y Grace me ayudan, si no es cierto, de que en Venezuela se da un caso particular y es que muchas veces los niños son criados no por sus madres, sino en muchos casos por las abuelas y por las tías, y esto es un elemento de coexistencia. También habló Luis de la diferencia y de que nos comencemos a ver nosotros, ya no desde esa diferencia o de esa alteridad, sino que nos podamos retroalimentar entre todos, puesto que es un caso único que se da, no sé si en el mundo, en Latinoamérica, pero que podamos ver que muchas veces es la abuela, es la tía o es otro familiar el que cría al niño o a la niña y no la madre, es algo que yo creo que sí, es algo muy particular en Venezuela, y eso es lo que ha permitido que se genere esta coexistencia que necesitamos que sea mucho más patente y más evidente. ¿Es así? Sí, totalmente creo que ese es el mensaje que está queriendo dar Luis, de que es como lo llevamos en el ADN del venezolano, la inclusividad, de que no importa de la casa que vengas, aquí hay un espacio para ti, aquí hay un plato, aquí hay un hombro para que llore. Eso es muy, muy marcado del venezolano, que de hecho, del tiempo que llevo aquí en Perú, de mis amistades peruanas, es algo que ellos resaltan mucho, de que nosotros somos muy, como decir, calurosos, pero en el sentido de que no importa que tú seas diferente, podemos ser amigos, podemos, ¿sabes?, conectar, no hay una diferencia marcada. Y eso de verdad que sí, ahora que él lo menciona,
se lleva a cualquier parte del mundo, porque tengo amigos en España, tengo amigos en Alemania, en Suiza, y también dicen que donde ellos llegan, ese detalle del venezolano resalta. Y me parece genial que hayan, por ese sentido nada más, que hayan tantos venezolanos en todo el mundo, porque creo que es un valor que se debe reproducir, se debe multiplicar. El mundo sería mucho mejor. Además, creo que eso es uno de los valores sobre los cuales también se está cimentando espacios Ana Frank, ¿cierto, Leti y Luis? Pues sí, justamente en eso de reconocer la riqueza, la diversidad y la solidaridad, que es parte de nuestra idiosincrasia, claramente. Perfecto. Oye, de verdad que se nos quedó corto el programa. Yo, en lo personal, he pasado una tarde, una hora, creo casi una hora del programa, y esto, ¿verdad?, que muy, muy aleccionador, muy educativo, y sobre todo tocar estos puntos, estos temas que son tan importantes en los actuales momentos, no solamente para Venezuela, sino yo creo que para todo el mundo, ¿no? De que exista una institución como Espacios Ana Frank y que transmita y que fomente y que accione estos valores y todas las actividades que ustedes están proponiendo. Así que no nos queda más que darle las gracias, en primer lugar, por existir, por esta perseverancia, por esta constancia, porque yo creo que espacios como este es lo que nos permite a muchos de los venezolanos que estamos afuera y sobre todo a los que están adentro, de que es posible un nuevo país, en donde quepamos todos y en que coexistamos todos y en que todos podamos ser entendidos, comprendidos, sin importar lo diferente que seamos. Tienen ustedes los micrófonos, tanto Leti como Luis, para que se despidan e inviten a toda nuestra audiencia a que los siga y a que visite y a que los para que puedan comentar mucha más actividad. Bueno, en nombre de Espacio Ana Frank les agradecemos un montón por habernos invitado a este espacio de la Ciudad Letrada, y me encantaría también invitarlos a que participen en las distintas actividades que ofrecemos en Espacio Ana Frank. Todos los primeros sábados del mes presentamos una cine tertulia, colgamos en internet una película y tenemos un invitado que nos acompaña pues a conversar y a reflexionar en torno a esta película. También todos los martes tenemos en nuestras redes sociales un podcast que llamamos Gotas para la Coexistencia, conducido por el profesor Luis Jiménez, en los que se abordan un montón de temas increíbles que son sumamente interesantes para todos. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque por ahí estamos constantemente publicando nuestra agenda, que la verdad es que es bastante activa y movida, y bueno, tenemos un montón de actividades sumamente diversas para todo el público, son siempre abiertas, siempre gratis, todos pueden participar, y bueno, ahí tenemos un montón de cosas para todos los gustos, así que están invitadísimos todos. Luis. Y yo no tengo nada más que decir, ojalá que me escuchen, no sé, sí. Pero Leti ha dicho todo lo que era necesario como despedida. Muchísimas gracias, Grey, gracias, Oscar, gracias a tu público por atender a este tipo de ideas y a este tipo de iniciativas. Ojalá podamos reproducirlas también por allá donde ustedes están, con ustedes y con toda la gente que los acompaña. Yo no tengo más que darle las gracias en nombre de todo el equipo de Espacio Ana Frank. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación, y extiendan también nuestros saludos a Ilana, si nos está escuchando, y ustedes bien pueden darse una oportunidad, que fueron muy receptivos. Grace, sí. Acabó el programa otra vez. Y mira, creo que cada vez que es un tema más interesante que otro, bueno, todos son interesantes, todos me gustan, todos me encantan, pero el tiempo se va muy rápido cuando lo disfrutas, de verdad, es increíble. Y bueno, Leti, Luis, gracias. De verdad, muchas gracias por las actividades que están haciendo, por toda esa iniciativa, el enfoque, el esfuerzo y la constancia. De verdad, una de las cosas que yo considero que es muy importante para lograr algo es la constancia, no rendirse. Y como les dije, si puedo poner un granito de arena desde aquí, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y nada, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Espero que la hayan disfrutado también. A todas las personas que nos están viendo y escuchando, una vez más, aprendan a coexistir. Somos parte del mundo, somos habitantes del mundo entero, sin fronteras. Todos somos diferentes, no somos diferentes, pero somos diversos. Así que, bueno, se nos acabó
Otra vez, no puede ser. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, La Ciudad Letrada. Si prefieren escucharnos, nos pueden escuchar por Spreaker o por Spotify, La Ciudad Letrada. Y bueno, nos pueden ver por YouTube, La Ciudad Letrada también. Como dice Oscar, suscríbanse que es gratis. Sin duda alguna, la palabra que hoy, y más que palabra, el valor que hoy todos hemos aprendido es coexistir. Esa es la clave para tener lo mejor. Despedimos rápidamente el equipo que conforma este podcast: Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general, y en la conducción quienes tuvimos el inmenso placer de estar con ustedes y hablar sobre este tema maravilloso, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Nos veremos en un próximo episodio con otro ciudadano letrado. Chao.